Quiero referirme el día de hoy a una condición importantísima para nuestro liderazgo. Es casi que una habilidad, requisito indispensable, y es la capacidad de persistir, la persistencia. Si yo no tengo persistencia, no puedo desarrollar liderazgo y no puedo lograr resultados en mi vida. Todos los fracasos que hemos tenido en nuestra vida de pronto no han ocurrido por otra cosa que por falta de persistir en el logro de los acontecimientos que debería yo haber provocado para que sucedieran. A eso me quiero referir hoy. ¿Por qué nos cansamos? ¿Por qué nos cansamos de los sueños? ¿Por qué nos cansamos de los proyectos? ¿Por qué adolecemos o nos hace falta persistencia cuando comenzamos sobre todo a hacer emprendimientos empresariales o a generar cambios en las empresas ya constituidas? Y he venido dándome cuenta que el gran factor que genera persistencia en los seres humanos tiene que ver con la confianza que yo tengo en que esto sí se puede lograr. Pero ahondando un poco más a profundidad, realmente son dos los elementos. El primero es la creencia que yo pueda tener y el propósito alrededor del cual establezco ese sueño. Cuando mi creencia no es sólida, cuando mi propósito no se ha encontrado, es muy difícil tener confianza y prácticamente imposible persistir cuando aparece el primer obstáculo, cuando tenemos el primer problema. Y entonces también nos equivocamos en cómo pedimos ayuda. Muchas veces uno llega y dice, oiga, no logro hacer esto que funcione, voy a preguntarle a alguien. Y nos equivocamos en qué le preguntamos y a quién le preguntamos. Mucho cuidado, y ahí es en donde quiero hacer énfasis en esta cápsula desde el jardín. Cuando vos estás creando por primera vez el proyecto empresarial, el proyecto de emprendimiento, un nuevo desarrollo que quieras hacer en tu vida personal, en tu vida laboral, en tu vida profesional, en cualquier campo que sea, y quieres persistir, vas a obtener primero un reto, vas a tener un bloqueo, vas a tener dificultades, vas a tener barreras a superar. Y la mayoría de veces los problemas no están en la falta de conocimiento o en la falta de habilidad, estás en la falta de creencia. Entonces, si quieres desarrollar y aumentar tu capacidad de persistir, analiza qué creencia tienes alrededor de ese proyecto. Y si tú realmente no estás creyendo con todas tus fuerzas que sí se puede hacer, te vas a rendir al primer obstáculo, te vas a rendir al primer problema o al primer inconveniente que tengas. Solamente si tú estás realmente de corazón convencido y tu creencia es muy fuerte de que sí es posible llegar al otro extremo, lo vas a lograr. No vas a evitar los trancones, no vas a evitar los problemas, no vas a evitar las barreras, pero vas a persistir porque estás convencido de que sí se puede hacer. Ese convencimiento nace del propósito. Porque uno se cansa cuando tiene que romper barreras, cuando tiene que subir cuestas, cuando tiene que volverlo a intentar y a veces desde cero nuevamente. Eso cansa, emocionalmente fatiga. Lo único que te puede volver a reconstruir y te puede volver a hacer que te pongas de pie y comiences nuevamente a caminar es la creencia que tengas. Y eso está directamente conectado con tu propósito. Entonces, lo primero que quiero que hagas como tarea el día de hoy es primero, ubica cuál es tu propósito. ¿A qué viniste al mundo? ¿Por qué esto que tú quieres hacer es valioso para otros? ¿Por qué esto tiene sentido no solo para ti, sino para el mundo? ¿Por qué todos vamos a vernos beneficiados por ese sueño que tú tienes? Cuando tú logras encontrar ese propósito profundo, comienzas a crear alrededor de ellos un convencimiento intrínseco, una creencia poderosísima que nadie te puede quitar. Y ya en ese momento, la pregunta no es el qué, la pregunta es hacia el cómo. Y ese cómo sí ya se lo puedes preguntar a aquellos que vayan más adelante en el camino. Ahí ya vas a poder encontrar a quién preguntarle y qué preguntarle. Pero el peor error que podemos cometer es no tener un buen propósito, no tener una creencia firme y salir a preguntarle al mundo si esto que yo quiero hacer tiene sentido hacerlo. Solo tú puedes responder esa pregunta. Ubica tu propósito, desarrolla tu creencia y vas a ver cómo eso te reconstruye cada vez que haya un bloqueo, un problema, una dificultad y te vuelve a dar muchas ganas de lograrlo porque estás tan convencido de que eso es importante que tú mismo te motivas para decir, no importa, vamos a intentarlo, vamos a intentarlo, vamos a intentarlo. Y cuando el universo se da cuenta
que estás así de decidido y que no tienes la más mínima duda, se alinea y comienza a ayudarte. Pero primero necesitamos que tú nos demuestres que estás convencido, que tienes una buena creencia y que se conecta con tu propósito personal. Si tienes creencia y tienes propósito, vas a poder tener persistencia. Y cuando estés cansado, descansa. Tómate el fin de semana, relájate, desconéctate, recupérate. Porque a veces a uno le tocan en la vida pruebas tan difíciles que uno queda agotado y quiere botar la toalla. Ahí no es un problema de creencia, no es un problema de persistencia, es un problema de cansancio. Cuando estás cansado, descansa, cambia de actividad, piensa en otras cosas. Apenas descanses, respires profundo y vuelvas a estar en tu mejor versión, recuperas esa creencia porque el propósito siempre ha estado ahí y ahí te van a nacer ganas de seguirlo haciendo. Y después de muchos intentos o de pocos, de persistir, vas a lograr tus objetivos. Eso es lo que el mundo espera de ti. Ese es el liderazgo que inspira. Cuando ve una persona que lucha por sus sueños, que no se da por vencido, que rompe las barreras y que lo logra, me inspira a que yo también desarrolle mis sueños. Desarrolla tu liderazgo, desarrolla a la gente que trabaja contigo y obviamente atiende bien a tu cliente para que esto pueda servir. Eso era lo que te quería hoy contar. Muchas gracias por haberte conectado a esta cápsula desde el jardín. Recuerda, si te gustó, dale like, déjame tus comentarios, compártela con todos tus contactos y con toda tu comunidad en tus redes para que más gente se entere de esto. Te espero en www.robertomartinez.co para que obtengas más información de valor en el podcast de Roberto Martínez y cada lunes, 6 de la tarde, recuerda nuestra cita, un café con Roberto Martínez. Muchas gracias y nos vemos mañana en una nueva cápsula desde el jardín. Un abrazo, chao.